Los médicos veterinarios están haciendo tratamiento a personas. El Chaco es la región problemática ahorita. No han logrado controlar el vector. Hola, soy Mario Grijalva y estoy recorriendo Bolivia en moto para descubrir una realidad que pocas veces ocupa los titulares: la situación actual de la enfermedad de Chagas. En este viaje conoceremos un país lleno de diversidad y cultura, pero también las historias de científicos profesionales de la salud, trabajadores de campo, pacientes y una comunidad que enfrentan cada día esta enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Si eres nuevo en el canal, te invito a acompañarme. Suscríbete, sígueme en las redes sociales, deja tu comentario y dale un me gusta. Tu apoyo hace posible que estas historias lleguen cada vez a más personas. Hoy estoy viajando desde Tupiza hacia la ciudad de Tarija. Ha sido un día lluvioso y quiero llegar antes que oscurezca. En Bolivia, cada día sobre la moto trae alguna sorpresa. Nunca sabes lo que te vas a encontrar detrás de la siguiente curva. Y hoy no va a ser la excepción. Al llegar por la carretera F1 a la comunidad de El Puente, me encontré con una celebración completamente inesperada. Un grupo de danzantes, conocidos como los Diablos Rojos de Izcayachi, bloqueaba la vía festejando el encierro del diablo, una antigua tradición del carnaval chapaco que marca el final de las fiestas y el inicio de la cuaresma. Con sus máscaras, sus trajes rojos y el sonido de la música era a la vez interesante y un poco miedoso. Insistieron en que debía tomar un cuenco de chicha. No puedo, estoy manejando. No puedo. Una bebida tradicional preparada mediante la fermentación del maíz. Al principio dudé. Además de contener alcohol, nunca se sabe exactamente cómo ha sido preparado. Y estando en medio de un viaje tan largo en moto, un problema digestivo era lo último que necesitaba. Pronto entendí que no se trataba simplemente de beber. Era una forma de darme la bienvenida y de compartir una tradición con quienes me abrían las puertas a su comunidad. Y para ser sincero, tampoco parecía que fueran a dejarme continuar mi viaje sin aceptar la invitación. Así que acepté el reto y bebí de la tutuma, o cuenco de chicha. La verdad, estaba muy bueno, refrescante, ligeramente dulce y junto con la adrenalina del encuentro, perfecta para el momento. Cumplido el ritual, me dejaron pasar y continué el camino. Esa chichita no me mata. Llevándome una experiencia más que jamás hubiera imaginado encontrar en esta aventura en moto contra el Chagas. Regresemos a mi entrevista con el doctor Eric Villena en Tupiza. Cuando hablamos de la enfermedad de Chagas en Bolivia, ¿qué zonas opina usted que son todavía muy problemáticas en cuanto a transmisión vectorial? A nivel nacional, digamos, en todos los departamentos hemos tenido una disminución un control del vector de diferentes niveles. En las zonas de Triatoma infestans prácticamente hemos bajado mucho el nivel de infestación. Sin embargo, hay una zona que es claramente diferente, que es la zona del Chaco. ¿Qué desafíos presenta la región del Chaco? La zona del Chaco es trópico y esa zona tiene también el Triatoma infestans, pero por las características de la vivienda, los hábitos de la gente, no han logrado controlar el vector y peor aún, han desarrollado resistencia. Resistencia a insecticidas. Al insecticida, a los piretroides en realidad. Es el Chaco la región problemática ahorita de Bolivia y no solo de Bolivia, de la Argentina, Paraguay, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
Entonces es una zona marcada ahí de 3 departamentos de Bolivia y tienen vector resistente a piretroides. ¿Hay alternativas al uso de insecticidas piretroides? Tienen todavía niveles altos de infestación y están buscando alternativas para el tratamiento de las viviendas y están con otro tipo de carbamatos que es la alternativa, menos complicada para el problema del efecto a nivel humano. El efecto ambiental obviamente lo va a haber, y de repente también el mal uso, ¿no?, de insecticidas en el agro, que también está complicando la situación. Pero los carbamatos creo que han sido efectivos, así que esperamos de que a mediano plazo podamos tener controlada también a nivel del Chaco. Doctor Villena, ¿cómo se diagnostica actualmente la infección con Trypanosoma cruzi? El diagnóstico de la enfermedad de Chagas en la fase aguda es hecho por pruebas parasitológicas, ya que la parasitemia es importante en esta fase, y la prueba se llama el micrométodo o microhematocrito. En cambio, en la fase crónica, el diagnóstico se caracteriza por la búsqueda de anticuerpos, y estos anticuerpos se los diagnostica mediante la serología. Esa serología es a través de JAI, ELISA, IFI o inmunocromatografía. ¿Cómo se presenta el Chagas crónico en Bolivia? En la fase crónica de la enfermedad de Chagas, debido a la presencia del parásito y otros mecanismos, se produce un daño a los ganglios del sistema nervioso que están en los órganos, y este daño produce una afectación del aparato digestivo con megacolon en el 15% de los pacientes, una afectación del corazón con miocardiopatía de un 45% de los pacientes, y daño al sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y periférico, y finalmente puede haber una combinación de todos ellos y se da una forma que la llamamos mixta. Dejó de llover y cerca de Tarija logré conseguir gasolina. Como vimos en los capítulos anteriores, hay una fuerte escasez de gasolina en toda Bolivia. Ya con el tanque lleno, sigo el camino. Y en cuanto al acceso a diagnóstico a nivel nacional. El acceso al diagnóstico se da en todos los departamentos. El control de las embarazadas, por ejemplo, el control de la sangre, sí. Hay departamentos que están haciendo campañas que van a los colegios todavía y de repente están haciendo tratamiento en niños. Pero en adultos prácticamente está un poco descuidado, porque solamente aquel que busca tratamiento es el que se le hace los exámenes, ¿no? Entonces no hay una verdadera campaña de orientación, digamos, al paciente, porque lamentablemente el paciente que está en la fase crónica van a pasar unos años y probablemente desarrolle una cardiopatía o desarrolle un megacolon, y a veces es complicado porque el primer aviso que tenemos es a veces la muerte súbita, y no necesariamente en pacientes que tengan lesión cardíaca ni nada. Entonces, a mi modo de ver, hay que intensificar la educación, la información, la orientación a las personas adultas también, y que éstas puedan buscar hacer su tratamiento lo más antes posible. Se supone que cuanto más antes hagas el tratamiento, los beneficios van a ser mejores. Obviamente, porque sabemos que pasa entre 10 y 20 años en desarrollar lesiones, entonces si lo pillas antes de ese tiempo,
probablemente evites de que se desarrollen lesiones más complicadas. En Bolivia existe un sistema de salud pública, Sí, ¿no?, con una cobertura universal, con un seguro universal para toda la población, pero mucha población utiliza los servicios privados. ¿Qué tanto hay conciencia dentro de estos servicios privados, de los médicos, del sistema privado, sobre la enfermedad de Chagas? la enfermedad de Chagas es atendida por el sistema público, por la seguridad social y por la medicina particular, ¿no? Los privados. Incluso están involucrándose los de la medicina tradicional, ¿no? En el capítulo anterior vimos que actualmente hay solo 2 medicamentos efectivos para eliminar la infección con Trypanosoma cruzi: el benzonidazol y el nifurtimox. Pero también he escuchado sobre la ivermectina. Ese es un mito que hay que romper, ¿cierto? Tanta es la búsqueda de una solución que en muchos departamentos están utilizando, los médicos veterinarios están haciendo tratamiento a personas utilizando la ivermectina. Alguien hizo correr la voz de que la ivermectina era una alternativa de tratamiento. No está entre las drogas autorizadas para ese tipo de parásito, pero están utilizando la ivermectina incluso de uso inyectable por vía oral. Yo prácticamente hago la serología y veo la serología en los pacientes que han utilizado la ivermectina, no necesariamente por Chagas, sino por prevenir lo del COVID, y veo que no ha tenido grandes beneficios en el cambio de la serología. Un tema muy importante es que nos cayó una pandemia de COVID-19 que salió de la nada y arrasó. ¿Qué efectos tuvo la pandemia en cuanto a las actividades del programa de Chagas en esta región? Bueno, lo que pasa es que a partir de una determinación del Ministerio de Salud se dio la emisión de una ley que todo el mundo tenía que dedicar sus esfuerzos a atender la pandemia. Entonces, yo fui parte de los médicos que atendió la pandemia. Los técnicos de Chagas se convirtieron en técnicos de control de desinfección en el COVID. Ha habido una suspensión definitiva de todo lo que era la atención de cualquier otro problema, porque lamentablemente incluso la gente no salía de sus casas, ¿no? Entonces, pero hemos estado atendiendo por vía de WhatsApp a los pacientes con cardiopatía Chagas y tratando de entregar los medicamentos. Yo he tenido contacto directo con los pacientes, incluso hemos tenido que contactarnos con gente para buscar alimentos, porque lamentablemente la gente chagásica es gente pobre. En mi experiencia no ha habido un aumento de la mortalidad debido a la enfermedad de Chagas hasta donde yo he visto. Entonces, en un balance, nosotros hemos salido por los medios de comunicación haciendo educación justamente para que los cuidados que debe tener el paciente chagásico, el uso de algunos medicamentos como la citromicina, por ejemplo, que produce alteraciones en la conducción del corazón. Hemos estado orientando todo eso, pero en las consultas que hemos tenido y en el seguimiento de los pacientes que volvieron ya al control, no tengo mayor diferencia entre los cardiópatas y los que no eran cardiópatas, digamos, ¿no? Como para decirle que los que tenían cardiopatía se murieron. Entonces, ese es un criterio
sin tener un respaldo totalmente fundamentado. Sin embargo, yo lo que me fijo es en los pacientes que ahora vienen, por ejemplo, ¿no? Después de la pandemia han vuelto a venir a esos controles, pasó por el COVID 1, 2, 3 veces y bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Ha sido un honor conocerlo. Realmente, Muchas gracias por su hemos tiempo. disfrutado la entrevista. Muchas gracias. En la entrevista pasamos aproximadamente 3 horas y 45 minutos conversando sobre todos los aspectos de la enfermedad de Chagas en esta región que está pues ya certificada como libre de transmisión vectorial de Chagas, lo cual es un logro increíble, considerando la cantidad de triatominos que existían en esta área antes de que se comiencen con estas actividades. Así que estoy sumamente contento. Llegué a Tarija. Aunque con lluvia, el recorrido fue fascinante. En el próximo capítulo conoceremos a 3 personas extraordinarias que compartirán cómo es vivir y luchar contra la enfermedad de Chagas desde diferentes perspectivas. No te pierdas la próxima entrega de En Moto contra el Chagas Bolivia, una comunidad en acción.